Hoy comenzamos nuestro programa dándole un adelanto de lo que va a ser este video del recuerdo del año 1990, Soda Stereo, Un Millón de Años Luz, con el gran y único Gustavo Cerati en la voz principal. Quédese con nosotros para que recuerde, junto a Pauta Abierta, porque nos vamos ahora con los titulares. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Pauta Abierta, siempre a través de las pantallas de TV UCT Araucanía, el canal de televisión de la Universidad Católica de Temuco. Hoy les estaremos contando acerca de un importante hito de entrega. ¿Qué fue lo que se entregó? Bueno, ni más ni menos que el Macún, el manto de Chile. ¿Que dónde va a estar? Se lo contamos en algunos minutos más, pero es una hito para nuestra región de la Araucanía y también para nuestro país. Además les estaremos contando de mejoras que se hicieron en la pasada urbana de la hermosa comuna de Pucón, mejoramiento vial. De eso se trata lo que vamos a contarles en unos minutos. También vamos a estar conversando con Javier Balsa. ¿Quién es Javier Balsa? Autor de un libro que ha dado muchísimo que hablar y que da cuenta de uno de los recién asumidos presidentes en Latinoamérica, que además sigue causando polémica por sus decisiones bastante poco ortodoxas. Nos referimos al presidente de Argentina, Javier Milei, y el libro que se llama, se los voy a recordar a continuación, este libro se llama, déjeme verlo aquí, ¿Por qué ganó Milei? ¿Quiere saber más todos los detalles del estudio que hizo este importante académico y escritor? Bueno, quédese con nosotros porque aquí comenzamos el Pauta Abierta el día de hoy. Recientemente estuvimos en la ceremonia de entrega de Macún, el manto de Chile, una actividad organizada por ProChile aquí en la región de la Araucanía, al que fuimos especialmente convocados para participar de este hito, que es muy importante porque ¿sabe usted dónde va a estar este Macún, este manto que representa a todo nuestro país? Ni más ni menos que este proyecto textil va a ser la pieza central del pabellón de Chile, la exposición mundial Expo Osaka 2025, que se va a realizar en esa ciudad japonesa entre abril y octubre del año 2025. Estuvo ahí nuestra colega Francisca Gurte y nos va a contar todos los detalles. Francisca, cuéntanos más. ¿Cómo estás, Francisco? Nos trasladamos hasta el Cerro Nielol de Temuco porque esta jornada se realizó la ceremonia que hizo entrega del Macún, el manto de Chile que va a representar a nuestro país en Osaka 2025. Conversamos con una de las emprendedoras mapuches que fue parte de, de la construcción y confección de este telar, un arduo trabajo que durante meses se construyó para poder ser mostrado internacionalmente en este próximo evento mundial que se va a realizar en abril hasta octubre del próximo año 2025. Escuchemos algunas de sus reacciones con respecto a este gran evento y cómo fue construir este gran telar mapuche que va a representar a Chile en Osaka 2025. Para nosotros como mapuche es muy importante, y así lo van a conocer como mapuche de Chile, que estamos muy lejos de ellos y vamos a llegar allá y nuestro trabajo, nuestra mano van a volar, van a llegar lejos y así otros países lo van a conocer y ojalá que algún día sigamos haciendo esto lo que estamos haciendo hoy día, tejiendo. Y es una profesión que nosotros traímos de nuestros ancestros, de nuestra bisabuela, tatarabuela, que lo dejó esta enseñanza. Bueno, recordar a Francisco que son diferentes los países que van a participar en Osaka 2025, que van a poder mostrar sus principales atributos. En este caso, Chile, con la muestra de este gran telar, va a poder visibilizar el patrimonio cultural y, por supuesto, también conectar a las personas. El principal objetivo que tiene Osaka es hablar un poco acerca de la sustentabilidad, de cómo también nos desarrollamos como país con diferentes formas de innovación, avances tecnológicos, entre otros puntos claves para nuestro desarrollo. Tuvimos la oportunidad de conocer las impresiones de quienes estuvieron presentes en esta ceremonia y nos conversaron un poco acerca de los beneficios que trae para Chile participar en este gran evento que ya se aproxima y que va a ser durante los meses de abril y octubre del próximo año 2025. Escuchemos algunas de sus palabras.
pero hay beneficios sobre todo en lo que tiene que ver con la imagen de nuestro país, lo que proyectamos como país, ¿no? Lo proyectamos de un Chile innovador, de un Chile moderno, pero además un Chile atado por nuestras tradiciones ancestrales. Y eso es lo que queremos mostrar un país unido, un país que tiene todo este potencial tremendo en el mundo. Tiene que ver sobre todo con cómo nos posicionamos en el mundo y cómo finalmente, claro, como tú dices, exponemos lo que somos como nación, ¿no? Y además también tiene que ver con seguir profundizando nuestras relaciones comerciales con socios tan importantes como Japón y todo lo que tiene que ver con el Asia. Y vamos a tener la oportunidad de, a través de este pabellón, fabricado por más de 100 tejedoras de la región de la Araucanía y del Biobío, mostrar a Chile, mostrar lo que hace Chile, toda su oferta exportadora, promocionar los productos para poder también beneficiar a nuestras pequeñas y medianas empresas, a las empresas de nuestras regiones, lideradas por mujeres de pueblos originarios. Bueno, una ceremonia que comenzó con un cóctel en el Cerro Nielol, como te comentaba anteriormente, y que luego dio paso a reconocer el trabajo de estas 200 mujeres mapuches que participaron en la construcción de este telar, que es bastante grande y que va a cubrir el pabellón que va a representar a Chile en Osaka 2025. Una ceremonia significativa, emocionante también, donde estuvieron presentes diversas autoridades que comentaron también un poco acerca de la importancia que tiene este evento mundial, esta exposición, donde Chile va a formar parte y va a permitir también conectar, crear redes de apoyo, fomentar su economía, su turismo, entre otros puntos importantes y claves para el desarrollo de nuestro país. Francisco. Muchas gracias, Francisca, por este completísimo informe. Ya lo saben entonces, Makun, el manto de Chile, que va a estar en la Expo Osaka en Japón el próximo año 2025, representando a nuestra cultura ancestral y a todo nuestro país. Pausa, ya seguimos aquí en Pauta Abierta. Una muy buena noticia para los habitantes de la comuna de Pucón, de la zona lacustre, y también para todos aquellos que visitamos esa zona la mayor cantidad de veces posible, porque es uno de los lugares más emblemáticos de la región de la Araucanía, más visitados y además con la mayor cantidad de bellezas naturales que usted puede disfrutar durante todo el año. Y a finales del mes de diciembre, como les decíamos, van a estar concluidos los trabajos de conservación de la pasada urbana de la ciudad de Pucón. Así lo informó el Seremi de Obras Públicas de la región de la Araucanía, Patricio Poza, quien junto al alcalde Carlos Barral, al alcalde actualmente en ejercicio, inspeccionó el desarrollo de los trabajos. Ahí comenzamos a revisar los que son imágenes, ¿no?, de esta pasada urbana. Se trata de una iniciativa que forma parte de un proyecto de conservación vial cuyo objetivo es mejorar el estándar de este camino, lo que permitirá mejorar la conectividad con mayor seguridad a los cientos de automovilistas que diariamente transitan por esta ruta, que forma parte de la Ruta Internacional 199 y que se prepara para recibir a un importante número de turistas. Se acerca el verano a pasos agigantados. Estas faenas consideran la colocación de un recapado asfáltico de 5 centímetros de espesor que incluyen las respectivas obras de seguridad vial y de marcación en la vía. El mejoramiento de la pasada urbana de Pucón implica una inversión de más de 1.570 millones de pesos, recursos que son financiados con fondos sectoriales de la Dirección y Vialidad del MOP Araucanía. Estuvimos hablando con el alcalde de la comuna de Pucón, actualmente en ejercicio, ¿no? Ya él está concluyendo sus últimos días como alcalde, pero no dejó de contarnos respecto a esta obra, don Carlos Barra, y también a Patricio Poza, quien es el Seremi de Obras Públicas de la Araucanía. Vamos a escuchar sus impresiones. Era muy necesaria porque habían ocurrido eventos con resultados de muerte acá por falta de señalética, por falta de que la ruta ya estaba también bastante agotada
habían habido inundaciones también, así que agradecemos todo lo que vale la decisión del MOP de hacer esta obra que está quedando maravillosa y que va a estar lista antes de la temporada de verano, que es lo más importante. Y agradecer la presencia de nuestro Ceremi, que en terreno ha venido a verificar cuál es el avance que tiene y la calidad de la obra que se está haciendo. Así que, como Comuna de Pucón, altamente agradecido. Este es un contrato importantísimo. Como ustedes muy bien saben, esta era una ruta, es una avenida principal internacional que se encontraba en muy mal estado. Y ya conjunto con la empresa Vitumix y a través de la Dirección de Vialidad estamos financiando esta obra que es cerca de 1,1 kilómetros, un poquito más, que son más de 1.500 millones de pesos, en donde se está cambiando por completo la carpeta con un concreto asfáltico de un promedio de 6 a 8 centímetros en toda su extensión, y además se va a instalar señalética. Bueno, obras que, como les decíamos, van a estar finalizadas y entregadas, se espera en el mes de diciembre, justo cuando crece o aumenta exponencialmente la cantidad de visitantes a esta importante zona de la región de la Araucanía. Los plazos de término, según el Seremi de Obras Públicas, dijo que en conjunto con la empresa y la Inspección Fiscal de Vialidad se estima que las faenas sean entregadas el 15 de diciembre. Dice que quieren que todos los turistas y la gente que vive acá tenga la rutabilidad y así evitar eventuales atochamientos por este nivel de intervenciones que, por cierto, afectan no las rutas, pero van en pos de la mejora en cuanto a la accesibilidad a este importante punto turístico, no solo de la región de la Araucanía, sino de todo el país. Recordar que Pucón es una de las zonas, es la zona más visitada de la región de la Araucanía y está dentro de las 3 zonas más visitadas a nivel nacional. Por tanto, el contar con buenos accesos, con buenas vías, también mejora el turismo, lo que mejora también las posibilidades para todos los habitantes del sector, mejorando el turismo, el comercio y todo lo que está asociado a este importante polo de desarrollo de nuestra región de la Araucanía. Nos vamos a la pausa, volvemos con Javier Balsa, que nos va a contar todo acerca de por qué ganó Milei en nuestro vecino país, Argentina. Muy bien, ya estamos de vuelta y tal como le habíamos comentado en el inicio de nuestro programa, estamos aquí junto a Javier Balsa. ¿Quién es Javier Balsa? Se lo contamos a continuación. Magíster en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, doctor en Historia de la Universidad Nacional de La Plata. Se desempeña como investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y como profesor titular en el área de Sociología de la Universidad Nacional de Quilmes, actualmente director del Instituto de Economía y Sociedad en la Argentina Contemporánea. Además, autor del libro ¿Por qué ganó Milei? Bienvenido, Javier, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vos y a toda la audiencia. Bueno, y nos vamos derecho a la pregunta porque el libro es muy intrigante con ese titular, ¿por qué ganó Milei? Y ahí comienza la conversación. Bueno, sí, realmente fue como un shock, ¿no? Para muchos en la sociedad argentina, que de pronto una figura tan extraña, tan extravagante, tan extrema, digamos, en sus posiciones, pudiera concitarle el apoyo de, bueno, 55% de la ciudadanía que lo vota en el balotaje, ¿no? O sea, y nosotros veníamos haciendo investigaciones desde el año 2021, la época de la pandemia, con equipos en todo el país, haciendo entrevistas, focus group y sobre todo 15 encuestas que nos permitió ver, digamos, tratar de entender por qué, ¿no? O sea, por dónde es que él logró concitar los apoyos a la ciudadanía, en qué medida fue, digamos, el libro, si tuviera que sintetizar una idea, no es que él gana por el voto bronca. No es que es difícil sintetizar, ¿no? El libro tiene como 400 páginas. Y no queremos hacer spoiler para que usted pueda verlo y comprarlo. Pero
no es tanto, digamos, que la gente tenía bronca con el gobierno, de situación de la alta inflación y la pandemia, y agarró y votó el primero que se encontró. No es tan así. No es tan así. Más bien él logró convertir esa bronca que había en buena parte de frustraciones que habían tenido con el gobierno de Macri y luego con el gobierno de Alberto Fernández, en adhesión ideológica a su propuesta. Él logró reinstalar un neoliberalismo recargado, digamos. Nosotros, para los chilenos quizás y chilenas no lo sepan, entre 2015 y 2019 gobernó Mauricio Macri con una propuesta claramente de centro derecha o derecha, con la idea de, bueno, ahora va a venir un gobierno proempresarial, neoliberal, que al principio intentó no quedar ni muy progresista ni muy conservador, y ese gobierno terminó muy mal. Terminó con 54% de inflación, con un endeudamiento enorme con la banca internacional, con el Fondo Monetario, como una sensación de fracaso. Y luego viene el gobierno de Alberto Fernández, que también fracasa, se va más grande la inflación todavía, no logra revertir la caída salarial que había prometido revertir, que había generado Macri. Pero Milei logra entonces reinstalar la idea que, bueno, que puede funcionar un neoliberalismo más potente, más fuerte. ¿Esto qué quiere decir? Un neoliberalismo que destruya el Estado. Empieza a tener esa prédica antiestatal, digamos, muy potente, e incluso contra la justicia social. Un valor que en la sociedad argentina era muy querido, era que está en la Constitución, que está en la doctrina social de la Iglesia, que está en el discurso del peronismo y del radicalismo. Y él carga contra eso. Bueno, nuestras encuestas empiezan a mostrar eso, ¿no? Más de un tercio de la sociedad dice, sí, hay que acabar con la justicia social. O está bien que haya desigualdad, o sea, ideas muy extrañas a la filosofía común que A la idiosincrasia argentina. Absolutamente. Y ahí, por ejemplo, disculpe Javier, las asistencias en Argentina eran muy marcadas, los bonos, los apoyos que hacía el Estado hacia la sociedad en general, y eso dimensionaba la comunidad, que iban a comenzar a perder esos privilegios, por decirlo de alguna manera. Sí. Lo sabían. Sí, porque él lo proponía claramente. Decía, va a dejar de haber subsidios. Por ejemplo, el transporte en Argentina era sumamente económico. Ajá. Y dice, no, vamos a acabar con esos subsidios. Y vamos a acabar con el subsidio a la electricidad y al gas. Ajá. Y el votante de él, le preguntábamos, ¿pero usted sabe que el subsidio, que la tarifa se va a aumentar 5 o 6 veces? Aumentó 10 veces realmente ahora. Sí, pero igual lo apoyo. Logró construir como la idea de que, bueno, de que si nos sacrificamos, si bajamos los derechos laborales, si, digamos, los empresarios puedan despedir gente, si los impuestos se reducen, bueno, quizás los empresarios inviertan y el país crezca. Es cierto que el país hace 15 años que no crece casi. Entonces, él logró tocar esas sensibilidades y construir cierta esperanza en que un neoliberalismo muy fuerte e incluso posiciones muy conservadoras en lo político ideológico, él logró tocar esas fibras y concitar el apoyo de alrededor de la mitad de la sociedad. Cuidado, eso no quiere decir que todos estén con esas posiciones. A veces el periodismo simplifica y dice, los argentinos todos giraron a la derecha. No es blanco y negro. No. Hay un 55% que lo votó y que adhiere muy claramente a estos postulados y que por eso hoy lo sigue apoyando a pesar de un año en el cual la economía cayó drásticamente, los ingresos de la gente cayeron, aumentó la pobreza. Aumentó la pobreza un montón, digamos, la inflación fue muy alta, los salarios apenas fueron muy atrás de eso. Y sin embargo la gente lo apoya porque construyó esa esperanza. Ahora, hay un 44% que votó al otro candidato en el balotaje, que claramente es distinto a este 55%. ¿No? O sea, que claramente adhiere ideas más bien de centroizquierda, nacional populares en lo económico, progresistas en el campo de lo cultural e ideológico, y que piensa que este gobierno es un desastre. O sea, la brecha que ve en Argentina, la divisoria entre dos sectores, se mantiene incluso, creo, reforzada. Y muy marcada. Es muy marcada. Por un momento pareció que esa brecha se iba a cerrar y claramente la brecha volvió a abrirse y hay como dos sociedades que ven la realidad argentina de modos opuestos, ¿no? O sea, el libro muestra un poco eso. Todos los estudios nos muestran que hay una divisoria ideológica fuerte. O sea, no es una sociedad... Incluso la propia emergencia de Milei repolitizó la sociedad argentina. Hubo un momento en 2021, pandemia mediante, fracaso ya del gobierno de Alberto Fernández, que mucha gente, fracaso del gobierno de Macri, como conté antes,
que mucha gente se sentía lejos de la política, incluso con actitudes antipolíticas. La propia emergencia de Milei hizo que muchos antipolíticos se volvieran hoy adherentes al libertarismo. Claro. Y por reacción frente a lo que se vive como algo, medidas muy autoritarias y respeto a la Constitución, él modificó decenas de leyes en un solo decreto, luego sacó una La ley primera semana ya había modificado un montón. un montón de cosas de modos muy poco constitucionales, para decirlo de modo elegante. Entonces hay todo un sector de la oposición que está muy preocupado por esto, por cierto temor, porque tiene grupos que casi coquetean con el fascismo en sus actitudes, ¿no? Entonces también se repolitizó por ese lado de la sociedad, ¿no? Entonces seguimos, digamos, como muy divididos argentinos. Hay elementos que uno podría considerar dentro de su estudio y también del trabajo que ustedes han desarrollado durante varios años, que por ejemplo una figura como Trump, que pareciera ser idealizada por Milei en muchos aspectos, hace algunos días nomás estuvieron juntos, fueron ambos alabados y proyectando las figuras del uno y el otro, elementos que confluyeran también a sumar a estos factores, entendiendo que ya lo que está pasando o estaba pasando en la propia Argentina eran elementos claves para tomar ciertas decisiones hoy día. Estas figuras, ¿no? Hay mucha expectativa con que el gobierno de Trump pueda presionar, como ya presionó antes Trump sobre el Fondo Monetario para darle un préstamo a Macri de 57.000 millones de dólares, totalmente fuera de las normas del propio fondo. Además impagable prácticamente. Sí. Pero que ahora presione para que se renegocie favorablemente con Argentina las situaciones. Pero además, bueno, hay un clima en el cual yo creo que Milei es como la vanguardia política de estos grupos de millonarios, Elon Musk y figuras parecidas, digamos, porque ellos quieren este mundo sin Estado, ¿no? Quieren un mundo en el cual ellos con sus monopolios puedan, bueno, tener el control de un montón de cosas que no se regulan democráticamente, como las redes sociales, que resulta que son monopolios, pero nadie las regula. Exacto. Entonces dependemos, y ellos han encontrado en la figura de Milei como una Dalit, ¿no? Alguien que, uno de los pocos políticos, y ahora Trump que se suma, pero Milei más fuerte, los elogia y los coloca como si fueran héroes de nuestro desarrollo civilizatorio, ¿no? Esto, dicen siempre que la política es cíclica y han emergido durante los últimos años personajes como Bukele, como Trump, ahora Milei, que empiezan a generar ciertas referencias, ¿no? Y en ciertas medidas, sean económicas, sean políticas, sean sociales, empiezan a marcar ciertas pautas. Buenas o malas, la historia será la que decida, ¿no? Pero efectivamente muchas veces con trazas que rayan en los extremos, en este caso, ¿no? Es claro que él no fue a buscar el centro político. Claro. Él lo que hizo fue inclinar la cancha hacia posiciones extremas, con discursos que no tuvieran ninguna vergüenza en enunciar cosas que muy agresivos. muy agresivos, que quizás hace 3, 4 años eran indecibles. Y él lo dijo y lo instala. Digo, para aprender a veces, en general la izquierda en América Latina hoy es muy timorata en plantear las cosas, ¿no? Y siempre está ahí temerosa, vamos a perder los votos del centro. No, él no fue a por los votos, él fue a correr el escenario político hacia posiciones de ultraderecha y construyó esperanza. Él tiene un discurso a 35 años. Y hay gente que, bueno, quiere creer en esto, en algún tipo de utopía. Para mí gusto horrible, pero tiene esa efectividad, ¿no? De proyectar hacia otro lado. Entonces, yo creo que él no es una figura neoliberal más. Como tú dices, como estas otras figuras, son figuras disruptivas que transforman el escenario, construyen esperanza y por eso es que tienen cierta proyección en el tiempo. No sabemos cuánto la situación económica argentina va a mantenerse en esta especie de veranito. Han entrado mucho capital especulativo, mucho blanqueo de capitales que le ha permitido estabilizar la economía momentáneamente, pero inversiones extranjeras importantes no han llegado. Incluso la única que había grande, el propio Milei se encargó de espantarla, que era de Petronas, que iba a poner un puerto para procesar gas licuado, etcétera, que se fue. Y hoy hay una incertidumbre grande en cuanto este proyecto
va a tener realmente viabilidad en el tiempo. Porque finalmente, cuando hay una proyección a 30 años, a 40 años, lo que está vendiendo es especulativo, absolutamente, porque no hay ninguna certeza, primero, de que las generaciones actuales vayan a vivir algo de eso, lo vayan a proyectar, pero además de eso, genera también esta lógica de abrir el escenario a perpetuarse en el cargo y así como cambió el primer mes, me acuerdo, una serie de leyes, normativa, cambió, borró de un plumazo muchas decisiones de Estado. ¿Puede proyectarse también esto en el mediano plazo? A ver, ¿no? Económicamente es muy difícil decir qué va a pasar. Sí, claro. Depende mucho de las inversiones extranjeras, depende mucho de que esto se concrete o no. Hasta ahora son todas promesas. En terreno político él ha logrado que la oposición dialoguista o colaboracionista, según como gustemos apreciarla, porque él tiene nada más que el 10% de las cámaras. Sin embargo, han pasado muchas leyes. ¿Por qué? Porque lo que sería la anterior coalición Juntos por el Cambio, que hoy está prácticamente desmembrada, es decir, los seguidores de Macri y los seguidores de un partido que se llama el Partido de la Unión Cívica Radical, un partido que tiene más de 100 años en Argentina, sería el partido de centro, y cada vez se ha ido corriendo más a la derecha y le han ido votando todas las leyes casi, con algunas pequeñas modificaciones que él después se encarga de burlar. Claro. Entonces, pero es muy probable que el año que viene la elección se polarice, ¿no? Entre Milei sí, Milei no. Va a funcionar como una especie de plebiscito de su gestión. Eso lo pone en una situación compleja, porque el 44% que votó en contra de él, que votó Unión por la Patria, digamos, la fuerza peronista, kirchnerista, etc., seguramente va a mantenerse en contra. Y del otro lado, él tiene un pequeño desgaste. Él ya ha perdido un 10-15% del apoyo. Está en torno a un 44-45%. Es probable que las fuerzas del centro tiendan a dividirse, sí o sí, no le van a tener mucha escapatoria. Porque además en las provincias, si tú no sacas más de 10-15% de los votos, en la mayoría de las provincias tú no colocas ningún diputado. Entonces hay una tensión ahí. Las fuerzas de del centro quieren ir con él, pero le pide que él modere un poco su discurso y le dé un lugar. Y él no quiere moderar su discurso porque sería casi contradecirse a él mismo. Y él todo el tiempo los agrede y trata después de recomponer relaciones con este centro de derecha. Digamos. Pero según su experiencia y los datos, como decíamos delante, dato mata relato finalmente, al final del día, lo que pasa, por ejemplo, en Chile, donde hay un presidente de centro izquierda, ¿no? y que también comenzó con un relato mucho más cargado tal vez hacia la izquierda, y la experiencia lo ha ido llevando a que modere un poco su discurso y que empiece a sumar a las fuerzas de las que renegaba hace solamente un par de años atrás. Considera que da la personalidad y la característica de Milei, pues que esto no ocurra, pero de pronto a la hora de buscar votos, de perseverar. Esa es toda la tensión, ¿no? O sea, esta oposición misma le dice, así no podemos acompañarte. Claro. Pero él es como que no puede renegar de su impronta, que es además lo que le genera esa adhesión en algunos sectores juveniles o algunos sectores. O sea, en Argentina las posiciones más polares, incluso la de Cristina Kirchner del otro lado, generan entusiasmo cuando extrema sus posiciones. Entonces él se da cuenta que si él deja de ser él, es muy probable que también pierda. Entonces él extrema su posición y en todo caso tiene luego un jefe de gabinete que trata de tejer las... hacer la bajada más suave. Incluso su hermana ahora está armando el partido a nivel nacional y es probable que reparta cargos de candidaturas de diputados con fuerzas afines, aunque el discurso de él siga siendo un discurso extremo y sus políticas sean extremas. Por ejemplo, él había puesto en una ley que se llamó Ley Bases, que quería modificar 600 leyes en una sola ley y finalmente tuvo que modificar algo más de 200. La privatización de Aerolíneas Argentinas, que es la empresa estatal que conecta a todo el país y que fue estatizada durante el kirchnerismo y que Macri prometió no privatizar y se mantuvo estatal. Y él dijo, bueno, está bien, lo saco de la ley porque si no la ley no se aprobaba y ahora trata de poner una ley para privatizarlo. O sea, él todo el tiempo insiste en sus políticas y bueno, creo que en ese sentido el centro izquierda y la izquierda tienen que aprender, ¿no? Que mantener una política y un rumbo claro es lo que también genera confianza en la militancia, en los sectores más activos, pero también en la base, ¿no? El gobierno de Alberto Fernández fue un gobierno que todo el tiempo, voy a hacer esto, después no lo hago, voy a hacer aquello, después no lo hago, en el COVID voy a defender la salud, pero después no lo hago. Y esa actitud dubitativa hace
perder empuje y una fuerza política para modificar la sociedad y generar elecciones, tiene que tener empuje. Al final del día tiene que tomar partido por algo y Milei pareciera que muere con las botas puestas y fuera a morir en su ley en Le política. va bien, y hasta ahora le va bien. Ahora, además, en un escenario político en Argentina donde recientemente la expresidenta fue condenada por graves delitos en su país, ¿no? No, o sea, es el caso del lawfare de Manuel. Es un caso en el cual no hay ninguna prueba que involucre a la expresidenta en esa causa. O sea, es una causa en la cual los jueces de primera instancia y de segunda instancia, todos eran amigos de Macri, iban a jugar al pádel, al tenis con Macri o al fútbol con Macri, depende que le vote que le gustara. Y que además no hay ninguna prueba, no solo no hay prueba, que la propia causa dice no hay prueba, sino que además no hay vínculo legal posible porque es la gestión de una provincia y no imputan al gobernador, imputan a la presidenta por una gestión provincial, o sea, dicho por juristas no del kirchnerismo, sino de la oposición, digamos, es una causa que no tiene sustento legal para cualquier sistema republicano, no sé si en un sistema, digamos, feudal quizás sí, pero entonces sí, o sea, el descrédito en la justicia es muy grande. Ahí tenemos un problema grave en Argentina, que nadie cree en la justicia, ¿no? O sea, el Poder Judicial es un poder muy desacreditado, sobre todo en el Poder Judicial federal. Ajá. Y genera este tipo de cosas, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, la causa el atentado contra ella, solo están procesados la persona que intentó gatillar en su cabeza y los dos cómplices más cercanos. Y todo el entorno de financiamiento, que es claro, y aparecieron montones de vínculos, todo eso nunca se investigó. Entonces, ahí claramente hay un sesgo y mantiene también esta tensión, ¿no? Entre ambas fuerzas políticas de Argentina. Este escenario político que está ocurriendo hoy día en Argentina, según su impresión y su experiencia, los datos también, ¿cómo genera, cómo acerca o aleja posiciones con nuestro país, con Chile? Porque claramente lo comentábamos fuera de micrófono, ¿no? Hay esta cierta indiferencia entre ambos presidentes actualmente, que son claramente de corrientes distintas. No me animo a meterme mucho en la política. No, Sí, claro. claramente, digamos, la ultraderecha chilena tiene muchos vínculos con las posiciones De Milei. de Milei. Hay una internacional, digamos, Claro. hay la derecha que se Estuvo une, Chile. que se apoyan, que se asesoran, que se financian, que tienen reuniones. Del lado de la fuerza de centro izquierda, esto no está tan aceitado, ¿no? Más bien, cada uno está como en su juego y cada uno se critican unos a otros, para mi gusto, con demasiado detalle. En general, la centroizquierda chilena es vista como demasiado moderada no solo por la izquierda argentina, sino incluso por las fuerzas nacional populares argentinas, por el kirchnerismo argentino, digamos, ¿no? O sea, asombra que se respete demasiado los valores neoliberales, ¿no? O sea, en Argentina, el kirchnerismo sobre todo, digamos, desde 2003 a 2015, que fueron los gobiernos de Néstor y después 2 gobiernos de Cristina Kirchner, claramente hubo una discursividad y un accionar muy antineoliberal, ¿no? Entonces, tratar de cambiar muchas de las cosas que se habían hecho en los años 90, el propio peronismo, pero con una vertiente neoliberal con Menem, el kirchnerismo se encargó de modificar muchas de estas cosas, otras no. Una lógica muy consumista, inversiones extranjeras, una serie de cosas que no se tocaron, pero otras sí, una política de nacionalización es importante, una política de integración social, de ampliar las universidades en Argentina son gratuitas y de acceso libre. Claro, O sea, hasta ahora Milei. Y ahora estamos en crisis, ¿no? Claro. Pero en Argentina, digamos, tú terminas el secundario y eliges una carrera y entras a cualquier universidad y que nadie puede impedir que tú estudies lo que quieras gratuitamente. Y entonces, ese es un valor muy, muy querido. Milei ha tenido una política contra esto, ha mantenido el presupuesto universitario del año pasado, que implica que es un tercio porque hubo 300% de inflación, o sea que es un tercio. Luego hubo una movilización de 1 millón de personas y ahí tuvo que aumentar el presupuesto, por lo menos el presupuesto de funcionamiento. Operativo. Y los profesores universitarios tenemos un recorte de casi el 50% de nuestro sueldo. Con una inflación del 300%. Claro, con la inflación ha habido aumentos, pero que no lograron compensarlo. Y entonces hubo una segunda marcha universitaria ahora en octubre, también de 1 millón de personas en todo el país, e incluso el 65% de los votantes de Milei
en este tema están del lado de los universitarios y no del lado del gobierno. Claro. Entonces, ahí tiene como un punto bastante flojo. El Porque precio. es un valor que la sociedad argentina quiere mucho. La universidad es un instrumento de ascenso social para muchas generaciones. Yo trabajo en una universidad, esta Universidad de Quilmes, donde la gran mayoría de sus egresados, más del 70%, son primera generación de universitarios. O sea, sus padres tienen una educación primaria o en todo caso secundaria y los hijos van a la universidad. Es una universidad que está en el conurbano de Buenos Aires. Hay muchas universidades en el conurbano de Buenos Aires. Hay 70 universidades en todo el país. Y es un lugar donde las clases sociales sienten un espacio de convivencia, De convergencia, de claro. convergencia. Y eso es valorado por todos. Claro. La marcha universitaria estaba lleno de organizaciones barriales, sociales, que apoyan este proceso de la universidad no la toque. Porque finalmente es un impacto familiar. La movilidad social es la esperanza de las familias para que sus hijos puedan acceder a lo que probablemente los padres no pudieron. Entonces, que ha marcado la Universidad Católica de Temuco, donde usted vino a dictar además una clase magistral respecto a este libro, ¿no? Y comentar los pormenores que hemos podido conversar someramente hoy día. También tiene la misma lógica. 70% de sus estudiantes son primera generación de profesionales, así que es un hito que se comparte entre estas instituciones. Javier, queremos agradecerles. No. Todo el tiempo volando, muy interesante, muy entretenido. Pueden encontrar el libro en las librerías. Ya. Está editado por el Fondo de Cultura Económica, que es una editorial muy importante de América Latina, y hace un par de semanas ya llegó a Chile, así que está... Exactamente, entonces no se pierdan por qué ganó Milei. Javier Balsa, de puño y letra, lo teníamos aquí para conversar con nosotros. Javier, muchas gracias y mucho éxito. Eso es. Con esta muy grata e interesante conversación, vamos a la pausa y ya seguimos aquí en Pauta Abierta. Muy bien, ya estamos de vuelta luego de esta interesantísima conversación, esta entrevista con Javier Balsa. ¿Por qué ganó Milei? Nos entrega luces y sombras también de lo que ha sido este gobierno en nuestro país vecino Argentina. Nos despedimos ya con buena música y desde Argentina es donde viene esta importantísima banda trascendental para la música latinoamericana, para el rock latinoamericano, para el rock argentino, ni qué decir. Esto es Soda Stereo del año 1990 con el gran y único Gustavo Cerati a la cabeza. Recordamos su música, su obra, su arte con este millón de años luz que tantos lindos recuerdos nos trae a todos. Nos vamos a la música, que esté muy bien. Nos vemos en un próximo capítulo de Pauta Abierta.